El Instituto Electoral de Tamaulipas presenta Diálogos por la Democracia, un espacio para la difusión de la cultura democrática. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le saludo con el gusto de siempre. Soy su amigo Nereo Zamorano y le hago llegar un afectuoso saludo de parte de todos los que trabajamos en el Instituto Electoral de Tamaulipas. Esta es la emisión número 734, emisión para el sábado 13 de agosto del 2022. Este es el programa que sábado a sábado le hace llegar a usted el Instituto Electoral de Tamaulipas a través de el Sistema Estatal Radio Tamaulipas, a quien agradecemos precisamente la oportunidad que nos da para tener este conjunto de conversatorios que preparamos para usted. Desde luego, como ya lo hemos comentado aquí, para fortalecer el desarrollo de la cultura democrática en nuestro estado. Mire, hoy quiero platicarle a usted sobre hechos que se han venido dando y que luego a veces no consideramos o no tomamos muy en cuenta. Estos hechos tienen que ver, desde luego, con el ejercicio o con las experiencias que propician los ejercicios de los procesos electorales en México. Seguramente usted recordará desde la reforma del 2014, desde la creación del propio Instituto Nacional Electoral, la organización y desarrollo de procesos electorales ha venido evolucionando en nuestro país. Hoy en día, prácticamente desde el 2018, podemos decir que en México hay elecciones cada año tras año. La experiencia que se ha vivido en Tamaulipas no es para menos. Los procesos electorales se han convertido en ejercicios ciudadanos constantes, permanentes. Mire, todavía no terminamos el proceso electoral 2021-2022 y ya en el YETAM estamos pensando sobre cómo iniciaremos la preparación de las elecciones para el proceso electoral 2023-2024. Esa es la experiencia de Tamaulipas o el caso particular de Tamaulipas. Pero yo le decía que a nivel nacional, año con año, se realizan elecciones en el país. Por ejemplo, en este año estamos por concluir proceso electoral 5 entidades federativas, 5 o 6 entidades federativas. Pero para el año que entra, es decir, para el próximo mes de septiembre del 2022 a julio de 2023, hay proceso electoral para elegir gobernador por ejemplo, en los estados, en el Estado de México, ¿sí? En el Estado de México y déjenme decirle dónde más, no quiero mentirle, en Coahuila. En Coahuila y en el Estado de México hay proceso electoral ya que inicia el próximo mes de septiembre para elecciones que se llevarán a cabo el próximo año, en el 2023, para gobernador del estado. Todo esto que le acabo de comentar ha venido dejando en cada uno de los estados de la República, en cada una de las regiones de la República, experiencias específicas, experiencias particulares. Un caso muy específico fue el que en este proceso electoral que aún no termina en Tamaulipas, que estamos prácticamente
por terminar en Tamaulipas. Hemos tenido la primera experiencia para que los tamaulipecos, las tamaulipecas que residen en el extranjero, voten por la gobernatura del estado. Es la primera ocasión históricamente en que en Tamaulipas vivimos esa experiencia. Pero además, en este proceso electoral que está por concluir, fue la primera vez en la historia de Tamaulipas o de la democracia en Tamaulipas en que se utilizó como ejercicio piloto la urna electrónica. Urna electrónica que sin lugar a dudas habremos de utilizar en los sucesivos procesos electorales. Pero que además, urna electrónica que se habrá de aplicar como prueba piloto y después como ejercicio ordinario en otras entidades de la República. De esa forma, en ese sentido, es como le comento a usted que los procesos electorales no solamente han venido realizándose periódicamente, constantemente, año con año en la República o en nuestro país, sino que además esos ejercicios cotidianos han permitido espacios para la reflexión, han permitido analizar y reflexionar en torno a las experiencias que se viven en cada uno de los estados y a nivel federal, a nivel nacional, desde luego. En ese sentido, es como los académicos, los especialistas en asuntos electorales, los politólogos, ¿por qué no decirlo?, los mismos partidos políticos y la ciudadanía en general ha venido también realizando actos y eventos que nos llevan a reflexionar permanentemente sobre los ejercicios electorales en nuestro país. Y desde luego, nos llevan a reflexionar en torno a la cultura democrática, al desarrollo que se ha logrado en México sobre la cultura democrática. Hoy tengo aquí en la mesa de Diálogos por la Democracia dos experiencias particulares que le quiero comentar. Una de ellas está relacionada con el voto en el extranjero, con el voto de las y los mexicanos en el extranjero. Y quiero decirle que particularmente se están llevando a cabo reflexiones en torno a este ejercicio, particularmente en los estados de Coahuila y en el Estado de México. Estado de México y Coahuila. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque hay elecciones, porque el próximo año hay elecciones, pero esas elecciones se empiezan a preparar desde el próximo mes de septiembre, ¿sí? Coahuila y el Estado de México tienen elecciones para gobernador el próximo año y empiezan a preparar esas elecciones desde el próximo mes de septiembre. Es, según lo indican las leyes, durante la primera o la segunda semana del mes de septiembre, previo a la celebración de las elecciones, previo a un año antes de la celebración de las elecciones. Los procesos electorales empiezan durante la segunda semana de septiembre del año previo al que se celebran las elecciones. Entonces, Estado de México y Coahuila van a celebrar elecciones el próximo año, durante el mes de julio, y deben empezar a preparar sus elecciones en este mes de septiembre. En la primera o segunda semana de septiembre, ellos inician proceso electoral. Durante la preparación en el Estado de México y en Coahuila, durante la preparación de las elecciones que habrá el año que entra para gobernador, ellos ya están
realizando foros abiertos o foros por videoconferencia que les permiten reflexionar sobre una prueba piloto que van a ejercer el año que entra. ¿Y qué prueba es? Es la prueba piloto del modelo piloto para celebrar elecciones de parte de los mexiquenses y los coahuilenses en el extranjero. Ellos tendrán elecciones para la gubernatura y, por tanto, habrá ejercicio de esas ciudadanas y ciudadanos en voto en el extranjero. Pero, bueno, déjenme platicarle particularmente sobre qué tratan estos foros. Ahora, déjenme decirle también, el primer foro se llevó a cabo el pasado jueves, este jueves 11. El pasado jueves 11 se llevó a cabo el primer foro virtual. Fueron foros virtuales que se celebran constantemente. En este foro o en estos foros se contempló particularmente el tema del voto de las y los mexicanos que radican en el extranjero, particularmente para los estados de Coahuila y el Estado de México. El foro se extendió hasta el viernes 12. El jueves 11 fue a las 7 de la noche. El viernes 12 se celebró a las 6 de la tarde. Y en estos foros participaron, desde luego, consejeras, consejeros del INE, consejeras, consejeros de los organismos públicos electorales locales del Estado de México y de Coahuila. Y por otro lado, participaron también especialistas académicos, especialistas en derecho electoral, académicos e investigadores. Pero también estuvieron presentes funcionarios de los consulados de México. El servicio profesional consular estuvo o estará presente en estos eventos, dado que precisamente también tienen que aportar en torno a el voto de las y los mexicanos que residen en el extranjero en cada una de las entidades federativas. Ahora, en el Estado de México y en Coahuila se está analizando el hecho de que, bueno, como usted ya lo sabe, nosotros lo vivimos en este año, las modalidades para votar desde el extranjero son vía postal y vía electrónica. Usted se registra previamente, si reside en los Estados Unidos o en el extranjero, en cualquier país, usted se registra previamente y define en ese registro, para estar contemplado en la lista nominal de electores de México, pero en determinado país, con residencia en determinado país, hay que registrarse, hay que hacerlo personalmente, registrarse, establecer que ya contamos con la credencial de elector y definir si queremos votar por vía postal o por correo electrónico. Si usted reside en el extranjero y decide votar por vía postal, las autoridades electorales le hacen llegar a usted un paquete, un conjunto de documentos que usted debe tener, llenar y reenviar, ¿sí?, a las autoridades electorales. De esta manera se concreta su registro, digamos, entre comillas, en la lista nominal de electores que participarán votando desde el extranjero. Pero la otra forma es hacerlo a través de Internet. También hay que entrar a las páginas de la autoridad electoral correspondiente y hay que manifestar que contamos con nuestra credencial de elector, que residimos en el extranjero y que deseamos votar. Y la autoridad electoral nos envía nuestro registro vía
electrónica o vía correo electrónico. Y de esa forma, bueno, pues ya solamente esperamos que llegue el día de las votaciones para ejercer nuestro derecho. ¿Qué se está analizando entonces en el Estado de México y en Coahuila en estos momentos? Bueno, que se lleve a cabo también la votación de manera presencial o que se apliquen de manera presencial instrumentos como la urna electrónica para que el ciudadano ya no solo tenga que hacerlo por vía electrónica o por correo electrónico o por correo postal, sino que además físicamente, personalmente, esta ciudadana, este ciudadano acuda al consulado correspondiente y allí de manera presencial emita su voto. En este análisis participan, ya le decía a usted, autoridades de los consulados, participan autoridades electorales, participan también organizaciones civiles, tanto de México como del extranjero, y otorgan sus opiniones. Yo solamente le voy a dejar aquí claro lo siguiente. Hay 2 o 3 preocupaciones. Uno de los mecanismos, precisamente para hacer el ejercicio del voto de manera presencial que se está contemplando en esta prueba piloto, es que la urna electrónica en la cual van a ir a votar estará ubicada en el consulado correspondiente de la ciudad correspondiente. Y allí hay una cosa muy interesante. Nos indican algunos especialistas académicos que, esto no otorgará toda la credibilidad o toda la confianza o toda la certeza en el ejercicio del voto, puesto que la urna estará ubicada en una oficina de gobierno. Si es un consulado de México o un consulado que está en el Estado de México, que corresponde al Estado de México o a Coahuila, aunque esté en el otro lado, pues está siendo atendida como una oficina del gobierno. Y ese es el dilema o la discusión que armaron los académicos al contemplar que no sería muy prudente que las urnas estuviesen como una casilla especial ubicadas al interior de los consulados. Sugerían o sugieren en este caso que las urnas electrónicas estén sí cuidadas por representantes de partidos políticos, cuidadas por funcionarios del INE o de los OPLES correspondientes, como se hace aquí en México, ¿sí? Cuidadas y atendidas por observadores electorales, pero en lugares públicos, en lugares abiertos. Otra discusión en ese sentido fue el hecho de que, bueno, si se colocan estas urnas especiales en el extranjero, pero solamente en los consulados, mucha gente que vive lejos de los consulados no podrá ir a votar. Prácticamente votaría solamente la gente que está o la ciudadanía que está viviendo o que tiene su residencia cerca del consulado. Las organizaciones civiles, las organizaciones tanto norteamericanas o de mexicanos que residen en los Estados Unidos o en otros países, se dio participación a ciudadanos que están en Japón, ciudadanos que están en los Estados Unidos, desde luego, y en Inglaterra. Ellos les dieron mucha importancia al asunto de la difusión, que es muy importante que la difusión inicie, aunque las elecciones vayan a ser el año que entra, que la difusión de estos hechos y actos inicie ya en este año. Y que, por otro lado, se cuide y se atienda
particularmente a la ciudadanía que va a participar como funcionarios de casilla e incluso como observadores electorales, y que se atienda particularmente la demanda que existe respecto a colocar más casillas que consulados existan, de manera tal que se pueda lograr, una participación proactiva. Ahora, dése cuenta en este punto, es importante este punto. ¿Por qué se está buscando que se abra otra modalidad para voto en el extranjero? Se está buscando porque se encontró que no todos los mexicanos que residen en el extranjero participaron. Es decir, hay abstención o hay, falta de posibilidad. Apenas están analizando y estudiando esos asuntos o esos hechos, pero lo que se busca es que se incremente la participación ciudadana del voto de las mexicanas y mexicanos en el extranjero. Le decía, el foro, esta mesa de diálogo se concluyó el pasado viernes 12, y bueno, la conclusión la tengo, una de las conclusiones que dieron los consejeros del INE para estos debates, bueno, particularmente aquí lo tengo apuntado, la consejera Claudia Zavala. La consejera Claudia Zavala emitió la siguiente conclusión: el modelo piloto debe responder a condiciones y contextos particulares. Se debe contemplar necesidades específicas, cuidando que los principios rectores del sistema electoral se atiendan. Debemos continuar con el trabajo coordinado con el Sistema Nacional Consular y las organizaciones civiles nacionales y extranjeras, así como el estupendo trabajo que hasta ahora han realizado los organismos públicos locales electorales. En ese caso se refería a los OPLES del Estado de México y de Coahuila. Van a pasar otros asuntos. Seguramente habrá eventos que permitan fortalecer la democracia muy pronto en Tamaulipas, por ejemplo. Tendremos seguramente en un futuro inmediato conferencias, pláticas, pruebas piloto o continuar con pruebas piloto para el uso de la urna electrónica, entre otras. Pero lo que queremos insistir o lo que queremos enfatizar en este programa particularmente es que el ejercicio de los procesos electorales de manera constante, de manera permanente en México, olvídese de que nada más pensemos en Tamaulipas, no, en México, cada año hay elecciones en México. Esto está permitiendo que la ciudadanía reflexione cada vez más en asuntos que tienen que ver con la cultura democrática, por un lado. Y por otro lado, está propiciando también que las autoridades electorales de México realicen más eventos para fortalecer la cultura democrática en nuestro país. A propósito de lo cual, le comento que en los próximos 18 y 19, jueves 18 y viernes 19 de agosto, se celebrará en Aguascalientes, ya no como videoconferencia, sino de manera presencial, el Foro Nacional de Experiencias y Fortalecimiento en la Organización de Debates Electorales 2022. Y aquí tengo el programa. Yo quiero comentarle de manera muy a grandes rasgos sobre el programa. El registro de asistencia se llevará a cabo el próximo, el próximo jueves 18 en Aguascalientes a partir de las 9 de la mañana. Se encuentran como invitados de autoridades
el doctor Gabriel Domínguez García Villalobos, rector de la Universidad Panamericana Campus Aguascalientes. Allí es donde se va a llevar a cabo el foro. También estará presente el doctor Luis Fernando Landeros Ortiz, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes. Estará también como invitada especial en el presidium de este evento la maestra Marcia Laura Garza Robles, consejera del Instituto Electoral de Tamaulipas. Desde luego, el señor presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas, el licenciado José Guadalupe Ramos Charre, estarán en este evento como invitados especiales. El evento inicia con una conferencia inaugural sobre la evolución de los debates 2018-2022. Déjeme decirle que el doctor Julio Vicente Juárez Gamiz es investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México y es autor de la obra Los debates electorales en democracia contemporánea, apuntes para analizar su presencia, función y evolución en las campañas. En una de las mesas, en la primer mesa de trabajo de este foro, que lleva el título de El papel de las autoridades electorales en los debates, formatos y reglas, estará participando la licenciada Débora González Díaz, consejera electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas. Entre otros, desde luego, consejeros de diversos estados de la República. Debo decirle, el programa no me permite, no tengo el suficiente tiempo como para describirle aquí todo lo que se va a llevar a cabo durante estos foros, pero déjeme decirle, se están tomando las experiencias que se han tenido en los estados de la República sobre la celebración de debates electorales obligatorios, es decir, los debates electorales que se celebran entre las y los candidatos a gobernador o a gobernadora en cada uno de los estados. Cada uno de los estados de la República tiene algo que aportar en torno a las experiencias que se viven en las elecciones y particularmente sobre los debates en las elecciones a gobernador. Tamaulipas, desde luego, lleva su propia experiencia, la experiencia que recientemente usted ha visto. Pero en términos muy generales y de acuerdo a las consideraciones del doctor Julio Vicente Juárez Gamiz, que es el autor de este libro que le mencionaba y que, por cierto, usted lo puede encontrar en el INE, vaya usted a materiales didácticos en el portal del INE y allí va a encontrar este libro, es de descarga o puede usted descargarlo gratuitamente. También quiero decirle que el foro o los foros que se llevaron a cabo el pasado jueves 11 y viernes 12 sobre voto de las y los mexicanos en el extranjero para analizar particularmente la experiencia del Estado de México y de Aguascalientes, usted puede encontrarlo también en el portal del INE o puede usted ir al canal del INE de YouTube y allí va a encontrar estas videoconferencias o estos foros virtuales o estos diálogos virtuales, conversatorios virtuales que se llevan a cabo en el INE. Yo le recomiendo que vaya al portal o que vaya a los portales. Yo le recomiendo que usted se dé un poquito de tiempo, analice estas experiencias que se están teniendo y de esa forma todos podamos fortalecer la cultura democrática en Tamaulipas. Soy Nereo Zamorano, agradezco el favor de su atención y le invito para que la próxima semana esté de nueva cuenta en Diálogos por la Democracia. Hasta entonces. El IETAM presentó Diálogos por la Democracia, un espacio para la difusión de la cultura democrática de Tamaulipas.